Yo voy a hablar un tema muy corto de cómo se trabaja la creación de lo que son las curvas de madurez. Esto puede hacerse ya sea por los laboratorios, o por las mismas empresas premezcladoras. Nosotros tenemos una metodología simple para poder hacerlo, ya sea que existan o que no existan datos mismos de madurez. ¿Cómo debería hacerse principalmente si queremos hacer el muestreo como corresponde? Para hacer la curva de madurez tenemos que primero tenemos que decidir cuáles son los días de interés. O sea, si tomamos una decisión a 12 horas, a 3 días, a 7 días, ¿ok? Y ahí tenemos que decidir cuánto vamos a muestrear. Generalmente se recomienda hacer al menos, por un tema matemático, al menos 3 muestras, pero la norma te dice que debes considerar 5 muestras. ¿Por qué? Para poder hacer la curva de regresión. Entonces, básicamente se preparan las probetas, se debe preparar las probetas. En una de estas probetas se coloca el sensor de madurez y se van rompiendo cada una de las probetas y se va anotando. Lo más importante en este caso es anotar la hora y evidentemente la resistencia. ¿Okay? Se descargan estos datos, se descargan los datos que tienen que ver con madurez principalmente, y ahí se hace la correlación directamente en la planilla. Estos son los datos que ustedes pueden ver, cómo se aparecen los datos de lo que es la resistencia de cada una de las probetas. Recuerden que se debe romper 2 probetas y sacar el promedio de estas 2 probetas y verificar si efectivamente el promedio no está muy desviado para poder usarla en nuestro muestreo. ¿Ok? Una vez que tenemos estos datos, vamos a nuestra planilla, lo descargamos y lo que observamos principalmente es un comportamiento, no estoy mal, a ver si logro hacerlo. El comportamiento típico cuando levantamos datos de una probeta, cuando tenemos datos de una probeta es este. Tenemos un pic de temperatura y después el curado en 22 grados, en 20 grados se va moviendo constante. Por lo tanto, esto también nos permite y nos ayuda a, para el caso cuando no tenemos madurez, poder hacer una correlación simple de madurez única y exclusivamente con resistencia. Y se los voy a mostrar después cómo se hace esto. Pero hoy por hoy, esto es lo que tenemos que usar. ¿Okay? Tenemos todos los valores que se ven acá. Tenemos los valores de resistencia. Los días, no se ve muy bien ahí, pero acá tenemos 1 día, 3 días, 5 días, 7 días, etcétera. Se va colocando la resistencia de una probeta, la resistencia de otra probeta, el promedio y se verifica si efectivamente cumple con la desviación. ¿Ok? Si cumple con la desviación, se arma automáticamente la curva que ustedes ven acá. Los valores en verde son los valores de resistencia y la curva de regresión es esta que vemos acá. Una de las cosas que sucede con mucha frecuencia es que en edades muy tempranas a veces se subestima o se sobreestima porque la curva, o sea, se subestima el valor de madurez, porque la curva está por encima de los valores reales. Se voy a demostrar qué es lo que sucede con eso. Si nosotros colocamos un valor de 0,9 acá, después 1, vemos lo que pasa con la curva acá arriba. Vemos que si bien los valores reales están por debajo de la curva sobreestima la resistencia en edades muy tempranas. Esto es un efecto netamente matemático. Por eso es que se requiere tener valores acotados, o sea, tener al menos 3 valores. Si vamos a hacer, por ejemplo, en 12 horas, deberíamos tener valores en 3 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, para que efectivamente, matemáticamente, la curva sea adecuada. ¿Ok? Otro de los efectos que podemos ver es lo que hablaba Jack recién del efecto crossover. Es decir, la curva de madurez estima muy bien
los valores de resistencia en edades tempranas. Sin embargo, cuando ya se superan los 14 días, se subestima los valores de resistencia. ¿Ok? Entonces, generalmente esto es el indicador de que la madurez funciona idealmente en rangos iniciales de edades realmente tempranas. 3 días, 7 días, ese es el uso que finalmente se le debe dar. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, la resistencia de interés. La resistencia de interés es lo que nosotros vamos a usar, es decir, la resistencia de tensado, la resistencia de desimbre, nos dice para una dosificación en específico, ¿en qué momento yo puedo tomar esa acción? ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros en este caso tenemos, no se ve bien, pero si tenemos ahí un valor de 20 megapascales, que son 200 kilos, en el mismo gráfico nosotros podemos ver con cuántos días o a cuánta madurez, es lo que se ve acá entran los 20 megapascales y sale la resistencia, o sea, y sale la madurez, y acá nos dicen cuántos días tenemos esa madurez. Por lo tanto, la resistencia de interés es sumamente importante cuando nosotros evaluamos una dosificación y cuando evaluamos una curva, ¿ok? Porque una dosificación nos puede decir que la resistencia de interés, que puede ser, no sé, para tensar o para abrir a tráfico, nos da en 3 días o nos da en 5 días. Entonces es sumamente importante, es la mejor manera de decir ya, esta dosificación efectivamente me sirve para mi avance de obra. Porque estoy haciendo un pavimento, porque estoy haciendo el tensado de losa, porque estoy cortando, porque voy a cargar, etc. Entonces les voy a mostrar ahora cómo el valor de efectivamente de la resistencia de interés va modificando este parámetro. Vemos que lo que entra acá son la resistencia y lo que sale son las horas y los días en los que puedo tomar esa decisión. Entonces supongamos que buscamos una resistencia de 40 megapascales, ahí vemos que los 40 megapascales se obtienen en 26,2 días. Entonces es propiedad del calculista o propiedad del especificador decir, ¿sabes qué? Efectivamente me sirve o le sirve al cliente que los 40 megapascales se obtengan en 26 días. Si no le sirve, la premezcladora debería generar una dosificación distinta de tal forma de que se ajuste al programa de trabajo para que efectivamente podamos sacarle el jugo a la madurez y podamos sacarle la productividad que estamos buscando. ¿Ok? Por ejemplo, si estuviéramos usando en el caso de un desimbre temprano, que podemos hacerlo en 2 megapascales o en 5 megapascales, por así decirlo, vemos que se da en 40 horas, que son 1,7 días. Esto también nos sirve, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de resistencias ultra tempranas, que son resistencias de 12 horas, 17 horas, la realidad de obra es que muchas veces no nos permite, no podemos hacerlo. O sea, se termina de hormigonar, no sé, a las 6, a las 7 de la tarde, y cuando se cumplen las 12 horas, en realidad no es posible desimbrar, sino que hay que agregar más tiempo. Entonces, la realidad es que con un estudio de la curva misma, podemos ver si es que efectivamente la gente de obra va a poder tomar la acción que corresponde con la resistencia de interés. Ese es uno de los aspectos. Otro aspecto, voy a cambiarlo acá. Vamos a poner 35. Supongamos que tenemos valores de resistencia como los que se observan acá, donde la curva misma se empieza a alejar. Nosotros podemos tomar dos decisiones en esa dosificación. Podemos o agregarle un factor de seguridad a la resistencia de interés o podemos pedir que cambie la dosificación. Entonces, el análisis de la curva de madurez también nos permite hacer ese tipo de análisis delante del computador sin necesidad de iterar en cuarto lo que es la dosificación del hormigón. De tal forma que podemos decir ya, ¿sabes qué? Efectivamente la dosificación que yo estoy obteniendo me permite, por un lado, tomar mi acción de forma segura y por otro lado, efectivamente avanzar de forma económica y de acuerdo al plan de trabajo.
Finalmente, quiero hablarles de qué pasa cuando no tenemos los valores de madurez. Entonces, cuando no tenemos los valores de madurez, ¿qué es lo que le podemos decir al cliente? Bueno, dame tus certificados de resistencia y nosotros lo que podemos hacer es un análisis simplificado de la madurez. ¿Por qué podemos hacer un análisis simplificado de la madurez? Porque sabemos que la madurez en una probeta está acumulando 22 grados constantemente, porque ese es el valor en el cual es curado. Entonces, lo único que tenemos que tener es, por ejemplo, le definimos el valor de curado, 22 grados, la temperatura datum, que es 0 grados, podemos poner acá, también si estuviéramos en el sur, podríamos poner menos 10 grados, ¿ya? Y lo que sí tenemos que tener son al menos 2 valores de resistencia de compresión. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, si tuviésemos un estudio como este del laboratorio IDEM, donde nos dice que a los 7 días tenemos 25 megapascales y a los 28 días tenemos 33 megapascales. Con eso podemos hacer una curva simplificada de madurez. Tenemos 7 días, una resistencia de 20 megapascales y a los 28 días una resistencia de 33 megapascales. Con esto generamos la curva y ahí vemos nuestra curva simplificada de madurez que nos permite partir con la obra de forma segura, ¿ok? Y ya con esto trabajamos dentro de la aplicación y podemos aplicar el método de madurez directamente en la obra mientras se va creando la curva directamente con el proceso normativo. Otra, para hacer el término de lo que es la demo, porque es bastante simple, otro de los aspectos importantes que debe tener el certificado de lo que es la curva misma es que se debe indicar cuál es el rango de validez de esta curva que estamos generando. Es decir, si tenemos un rango si tenemos ensayo de 7 días, el rango de validez de la curva es de 0 a 7 días. ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces carga esta curva en su aplicación y después empieza a generar valores de resistencia en terreno en 14 días, 20 días, con lo cual le da valores incorrectos. Entonces es sumamente importante que la curva, tanto en laboratorios como los premezcladores, indiquen que el rango de validez de esta curva es de X cantidad de días. En este caso se calcula de forma automatizada, acá lo podemos ver, en esta línea de acá no se percibe muy bien allá, pero el rango de validez por la cantidad de ensayos que tenemos. ¿Ok? Súper. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me consultan. Gracias.